Muy buenos días, tardes o noches, según donde nos escuchen. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Piura y les damos la bienvenida a Voces de la Historia, el programa que revive el pasado para entender mejor el presente. Hoy vamos a hablar de un proceso que marcó profundamente a Europa y al mundo, la unificación de Alemania y su relación con el imperialismo. Y hoy no nos quedaremos solo en la historia, también vamos a reflexionar sobre cómo este proceso, basado en la ambición y la competencia, se parece mucho a lo que ocurre hoy con el cuidado o descuido del medio ambiente. Porque la historia no solo se basa en fechas y batallas, también son lecciones, y si aprendemos de ellas, podemos evitar repetir los mismos errores con nuestro planeta. A continuación, pasaremos a una breve pausa comercial. Sigan sintonizados, ya volvemos. En el siglo XIX, Alemania se unió para ser una potencia. Hoy, el mundo necesita unirse para una batalla mucho más importante, salvar nuestro planeta. La verdadera victoria no está en conquistar territorios, sino en proteger bosques, ríos y mares. Unidos por la naturaleza, venceremos al cambio climático. Antes de 1871, Alemania no existía como un país unificado. Era una región fragmentada en más de 30 estados que formaban la llamada Confederación Germánica. A ver, Jason, ¿cómo afectaba esa división? Esa fragmentación era un obstáculo enorme. Aunque tenían idioma y cultura común, no había comunidad política ni económica fuerte. Cada estado defendía lo suyo y eso debilitaba a todos. Me hace pensar en el problema ambiental actual. Cada país actúa solo en función de sus intereses, sin pensar en el planeta como un todo. Por ejemplo, mientras algunos firman acuerdos para reducir la contaminación, otros siguen produciendo más plásticos o talando árboles. Muy buena comparación, Otoniel. Pero así como Alemania necesitaba unidad para prosperar, el mundo también necesita unidad para enfrentar el cambio climático. Un factor clave fue el nacionalismo, el sentimiento de orgullo y pertenencia a una misma nación. Los alemanes querían unirse bajo una bandera común. También estuvo el factor económico. En 1834 se creó la Zollverein, una unión aduanera que eliminó barreras comerciales entre varios estados alemanes. Eso facilitó el comercio y el crecimiento industrial. Sí, pero aquí hay un punto interesante. Así como el comercio unió a los alemanes, hoy el comercio mundial también nos une, pero a veces, lamentablemente, es a costa de la naturaleza. El consumo desmedido genera explotación de recursos, contaminación y exceso de basura. Exacto, Xiomara. El crecimiento económico sin responsabilidad ambiental es como construir una casa en terreno frágil. Tarde o temprano puede derrumbarse. Otoniel, cuéntame, ¿quién fue la figura central de la unificación? Sin duda, Otto von Bismarck, el canciller de hierro, era un político pragmático que no confiaba en discursos idealistas. Él decía que las grandes cuestiones de la época se resolverían con sangre y hierro, es decir, con guerras. Y así fue. Gracias a su estrategia, Prusia se impulsó sobre otros estados y lideró una unificación. Exactamente. Eso nos muestra cómo tan solo un líder puede cambiar el rumbo de la historia. Pero también nos invita a pensar, ¿qué tipo de líderes creen que necesitamos hoy? Necesitamos líderes que no solo busquen el poder, sino que busquen proteger la tierra. Líderes que apuesten por energías limpias, por conservar bosques, por un desarrollo sostenible. Porque si seguimos con líderes que priorizan la explotación sin límites, así terminaremos en crisis. El proceso de unificación se logró a través de 3 guerras. La primera fue la Guerra de los Ducados, 1864, donde Prusia y Austria vencieron a Dinamarca y tomaron territorios. La segunda, la Guerra Austro-Prusiana, 1866, en la que Prusia derrotó a Austria y se consolidó como líder. Y la tercera, la más decisiva, fue la Guerra Franco-Prusiana, 1870 y 1871. Muy buena memoria, Jason. Y tras esa última victoria, Guillermo I fue proclamado emperador en el Palacio de Versalles. Así nació el Imperio Alemán. Pero ojo, esas guerras dejaron heridas. Francia nunca olvidó la derrota, y ese resentimiento fue semilla de la Primera Guerra Mundial. Esto también se parece a lo que pasa con la naturaleza. Cuando dañamos la factura, nos llega después la deforestación, la contaminación del aire y el agua, el uso excesivo del plástico.
Todo eso genera consecuencias que tarde o temprano regresarán contra nosotros. Bueno, una vez unificada, Alemania se convirtió rápidamente en potencia industrial y militar, pero también quería colonias, ¿no es así? Claro que sí. Alemania llegó tarde a la participación colonial, pero igual consiguió territorios en África, como Togo, Camerún, Namibia y Tanzania. Ese proceso de expansión se conoce como imperialismo, conquista de tierras para explotar sus recursos naturales y su gente. Y aquí hay una gran enseñanza ambiental. Buena información, Otoniel, pero ¿cuál es esa? Que el imperialismo fue devastador para la naturaleza. Se explotaron bosques, se arrasaron tierra, se alteraron ecosistemas completos para satisfacer las necesidades de Europa. Fue una explotación sin medida, muy parecida a la que hoy vemos en la Amazonía, donde se talan miles de hectáreas para sembrar monocultivos o criar ganado. Y es como un nuevo imperialismo moderno. El ser humano contra la naturaleza. Queremos dominarla, explotarla, incluso usarla como si fuera infinita. Me parece mal, porque la naturaleza no es infinita. Si seguimos tratándola así, no habrá planeta que aguante. Claro que sí, eso es verdad. De la unificación de Alemania aprendemos que la unidad da fuerza, pero esa fuerza puede usarse para el bien o para el mal. Si hoy los países se unieran con la misma determinación, podríamos combatir el cambio climático, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad. Exacto. Pero en cambio, si seguimos divididos, cada uno defendiendo solo lo suyo, la crisis ambiental nos arrastrará a todos. Igual que las rivalidades del siglo XIX llevaron a guerras mundiales, lo cual es muy lamentable. Bueno, con toda esta información brindada, podemos decir que la historia de Alemania nos enseña que la unidad puede construir imperios o puede salvar al planeta. Que la ambición sin límites destruye, pero la cooperación puede transformar. El pasado nos recuerda que podemos repetir los mismos errores. Esta vez no se trata de conquistar tierras, sino de proteger la única tierra que tenemos, la tierra misma. Esto fue Voces de la Historia. Gracias por acompañarnos y recuerden, la historia también nos enseña a cuidar la naturaleza.